Muy buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Primero que nada, darles las gracias por hacer un espacio en su agenda un día sábado para capacitarse y tener un poquito más de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del data en el marketing. Le voy a presentar a nuestro orador el día de hoy, pidiendo si pueden activar su cámara, a nuestro experto, el ingeniero José Luis Urquidi, es ingeniero comercial, tiene una maestría en administración de empresas en el INE. Tiene una especialidad en gerencia de tecnología de la información, consultor en diferentes empresas de renombre en nuestra ciudad. También damos la bienvenida al licenciado Charlie Arturo Do Amaral. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una especialidad en Administración de Empresas. Es instructor de Ciencia de Datos e Investigación de Operaciones. Y también damos la bienvenida a nuestro tercer experto del día de hoy, el licenciado Luis Fernando Pará. Él es ingeniero comercial, economista. Tiene una maestría en Business Intelligence. Es docente en la Universidad Católica y en la Unifran. Además, es consultor en ciencia de datos. Le damos una cordial bienvenida a nuestros tres expertos del día de hoy. Le cedo la palabra al ingeniero José Luis Urquidi. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo el día de hoy. Gracias, Tony. Le cedo la palabra. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces para iniciar. Están pudiendo ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, para no perder más tiempo, vamos a dar inicio a este webinar. Agradecer a todos los presentes. Bien, yo voy a hacer la introducción acerca de lo que es el Business Analytics y por qué es importante para el marketing tomar decisiones en base a datos. Posteriormente a esta introducción que yo voy a realizar, Charlie y Fernando cada uno de ellos va a mostrar ejemplos de cómo es que el Business Analytics realmente ayuda a tomar mejores decisiones dentro del marketing. Bien, entonces vamos empezando. Normalmente, ¿cómo toman decisiones las empresas? Y la verdad que esta pregunta suele ser bastante interesante porque uno suele pensar de que las empresas deberían tomar decisiones totalmente basadas en datos y en el fondo muchas veces no lo es así. Así que vemos que hay empresas que suelen tomar decisiones en base a la intuición, utilizando básicamente la intuición. Algunas otras utilizan la experiencia del gerente o del equipo gerencial. Y luego está obviamente el poder usar datos para poder tomar decisiones. Y el marketing tampoco es algo ajeno a esta situación. De hecho, muchas veces en marketing se suele tomar bastante las decisiones sin basarse en datos. Yo recuerdo cuando hice mi maestría, mi profesor del primer módulo de marketing nos dijo algo que quedó muy marcado para mí y lo tengo siempre presente, de que el marketing sin números es poesía. Pues aquí vemos la importancia que tiene el poder tomar decisiones en el marketing utilizando datos. Voy a utilizar esta frase de Edward Deming, este famoso estadístico, que decía, sin datos no es usted más que otra persona con una opinión. ¿Y cuánta razón tiene Edward Deming de que si es que yo no tengo datos para poder argumentar mi posición, lo único que hago es simplemente opinar? Y las opiniones, ustedes saben muy bien, no sirven de mucho. O sea, yo necesito poder argumentar y sostener lo que quiero hacer en base a datos. El tema es que cuando hablamos de datos, y aquí viene la importancia de entender los datos al interior de una organización, porque hoy por hoy las empresas se han vuelto muy complejas en el tema de la cantidad de datos que una empresa genera y procesa. Entonces, cuando hablamos de datos, nos preocupan tres cosas, o los datos tienen hoy por hoy tres características muy importantes. Por un lado está el volumen
la velocidad y la variedad de los datos. Entonces, hay tres aspectos que son muy importantes hoy por hoy y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de entender los datos. Entonces, por un lado está el tema del volumen, que vamos a ver en detalle. Entonces, cuando hablamos de volumen, nos referimos a que hoy por hoy, en el mundo, cada vez existe mayor cantidad de información, mayor cantidad de datos. Fíjense que aquí les pongo un ejemplo de que las edades de todos los jugadores que asistieron al Mundial 2018 y la cantidad de edades, o sea, tenemos 736 observaciones en total. Para algunos esto puede parecer poco, para otros puede ser mucha información. El tema es qué hago con toda esta data. Y hoy por hoy, el volumen de información que se genera es muchísima. Como les decía, estas 736 observaciones, que son las edades de todos los jugadores que participaron del Mundial 2018, puede ser, como les decía, mucha información, para otros puede ser poca, pero bueno, hoy por hoy esta palabra está muy de moda y el Big Data está presente ahorita en todos los negocios. Es parte de los nuevos términos que esta cuarta revolución industrial está trayendo. Y vemos de que el volumen, esta cantidad de información que les mencionaba, hoy por hoy nos abruma porque ¿qué podemos hacer ante tanta información? Y ahí viene el otro gran problema que tienen los datos. O sea, aparte del volumen, tenemos el tema de la variedad. Y cuando hablamos de variedad nos referimos a que la fuente de la cual se originan o provienen los datos es también muy dispersa. Entonces, aquí fíjense, tenemos las redes sociales más importantes, de las cuales muchas empresas también pueden obtener datos. Si yo tengo una fanpage, ¿qué información puedo sacar de todas mis interacciones que tienen mis seguidores en mi fanpage? Lo mismo con Twitter o con YouTube o con LinkedIn y con todas las otras redes sociales en las cuales la empresa pueda tener presencia. Entonces, todo este tema del marketing digital, que también está muy de moda, te da una analítica y una gran cantidad de información. Entonces, aquí vemos de que las empresas están generando información interna, por un lado, información de los clientes a través de un CRM o el propio ERP de la empresa, pero también las redes sociales son una fuente muy variada de información que muchas veces las empresas no están procesando de manera adecuada o no están entendiendo de manera adecuada toda esta información que está generándose. Y para poner en un contexto mucho más complejo esta situación que les estoy comentando, está otro gran fenómeno que viene de la mano de esta cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas. Como ustedes saben muy bien, poco a poco, todos nuestros dispositivos que usamos están siendo inteligentes o se están transformando en inteligentes, como llaman así. Entonces, ya tenemos los celulares un smartphone que genera un montón de información. Luego tenemos los relojes inteligentes o los smartwatch que le llaman. Fíjense que ya poco a poco estamos pasando a este hogar inteligente o el hogar conectado que parecía una fantasía antes o de ciencia ficción y hoy por hoy es una realidad. Entonces ya poco a poco vemos de que el Internet de las cosas está llegando a toda nuestra vida de distintas maneras y esto también origina muchísima información que las empresas necesitan también entender todo esto. Yo veía videos de hace unos 4 o 5 años donde estaba la visión tecnológica de Microsoft o de varias de estas empresas de tecnología, donde veíamos, por ejemplo, una heladera inteligente que en el momento en que veía que algún producto en particular empezaba a escasear, hacía el pedido automáticamente al proveedor. Y estas cosas que parecían antes de ciencia ficción, hoy por hoy están siendo toda una realidad. Entonces aquí también vemos de que esta situación provocada por esta crisis del COVID no ha provocado, entre otras cosas, el tema de salud, pero también ha sido un catalizador en el tema de transformación digital.
Entonces, el teletrabajo también, que antes no se consideraba como una alternativa, una forma de trabajo, fíjense que hoy por hoy es normal hacer teletrabajo, va a ser, va a ser de la nueva dinámica en la nueva normalidad. Y este tema de dar conferencias virtuales, fíjense también, es parte de toda esa nueva dinámica. Entonces aquí vemos que el Internet de las cosas es algo que también va a generar muchísima información y que tenemos que las empresas de alguna manera procesar. Entonces, en un mundo digitalizado, todo es medible. Y esto es muy importante que lo entendamos. Todo se puede medir. eh, Existen KPI para todo lo que ustedes quieran. Y hay que entender también de que toda esta información se tiene que procesar de una mejor manera para la toma de decisiones dentro de la empresa. Y el tercer aspecto que les había comentado, aparte del volumen, la variedad, es la velocidad. Otra característica importante que nos está trayendo esta cuarta revolución industrial es la velocidad de los cambios, la velocidad en que la información se procesa. Y no solo se procesa, sino la velocidad también en que se genera información. Entonces, hoy por hoy vivimos en un mundo donde la abundancia de información es abismal, es tremenda. Ustedes pueden ver la cantidad de información que se generan por todas las fuentes. O sea, está la televisión, vemoslo a través de internet, a través del Facebook. Entonces, existe realmente muchísima información, una abundancia de información que a diferencia de años atrás, donde más bien era el fenómeno todo lo contrario, el gran problema era cómo conseguir la información, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan en el mundo antes de Internet todavía? El gran problema era ese. Hoy por hoy, el problema es, ¿qué hago con tanta información? ¿Cómo puedo, de alguna manera, rescatar lo que me sirve de toda esta información para poder tomar mejores decisiones? Entonces, esta abundancia de información es muy importante poderla procesar porque las empresas necesitan esos insights para poder tomar mejores decisiones. Y en marketing es muy importante identificar estos insights. Entonces, ¿qué está pasando con mis clientes? ¿O qué atributos de mis clientes yo puedo rescatar para poder tomar mejores decisiones? Como vamos a ver en los ejemplos, ¿qué insight puedo yo tener o generar de toda esta abundancia de información que me permitan hacer de repente una mejor segmentación de mis clientes, de poder apuntar mejor al mercado al que quiero llegar y con mi producto o con mi oferta, ¿no es cierto? Quiero volver a reflexionar sobre esta pregunta con la cual inicié la presentación. ¿Cómo tomamos decisiones? Y esta vez se la quiero hacer a nivel ya personal y no tanto a nivel de las empresas. Hemos visto de que las empresas suelen tomar decisiones basadas en la intuición, basadas en la experiencia, y muy pocas pues toman decisiones basadas con datos, ¿no es cierto? Pero esto también a nivel individual, a nivel personal, se vuelve interesante de entender porque la forma en que tomamos decisiones las personas muchas veces no es de manera racional. Y la verdad es que a nosotros como personas siempre nos ha costado tomar decisiones. Tomar decisiones es algo que no genera comodidad, es decir, es todo lo contrario, genera mucha incomodidad. Y mientras más compleja la decisión que nosotros tenemos que tomar, más incómodos nos sentimos con el proceso. Y es que, como ustedes saben muy bien, tomar decisión genera incertidumbre. Y las personas no nos sentimos a gustos con la incertidumbre. Entonces, cuanto más compleja, cuanto más incierta es la decisión que queremos tomar, menos a gusto nos sentimos porque al final esa incertidumbre es como que nos sacara de nuestra zona de confort. Les voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean lo complejo que es tomar decisiones con datos o tomar decisiones en base a datos. Y lo vamos a hacer con este ejercicio. Esta pregunta que ustedes están viendo en este momento en pantalla salió de un examen que utiliza la Universidad de Harvard para el proceso de admisión de los postulantes a esta universidad. Ellos todo el tiempo están cambiando las preguntas, pero esta fue una pregunta que salió en una de los exámenes, pues, justamente para llevar adelante el proceso de admisión. Miren que esto que estoy comentando es porque le estoy dando tiempo para que ustedes resuelvan el problema. Entonces fíjense que me estoy alargando un poquito para que ustedes la piensen bien.
Entonces, si a 5 máquinas le toma 5 minutos hacer 5 aparatos, la pregunta es, ¿cuánto le tomará a 100 máquinas hacer 100 aparatos? Yo estoy seguro que muchos de ustedes deben haber pensado, bueno, a 100 máquinas le tomará hacer 100 aparatos, pues 100 minutos. Y definitivamente esa no es la respuesta correcta. Se las voy a dejar ahí en el aire la respuesta. Y si ustedes todavía no están seguros de la respuesta verdadera, en la etapa de preguntas me la hacen para que se las responda. Ahí se las voy a aclarar, ¿ok? Bien, fíjense que este ejercicio que les hice es justamente para poder entender de que cómo tomamos por un lado decisiones en base a datos y lo difícil que es obtener datos para poder tomar decisiones, datos que procesados, me refiero, que nos permitan tomar mejores decisiones. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos la gente que estamos en marketing, o todos nosotros que estamos en marketing y que nos apasiona el marketing, es que ¿cómo podemos sacarle provecho a esta abundancia de datos? Porque ya nos queda claro de que hoy por hoy el volumen, la variedad y la velocidad en que se generan los datos es impresionante. Entonces, el tema es, ¿cómo le saco provecho a todo? Bien, para ir respondiendo esto, quiero compartir con ustedes esta frase de Nate Silver. Nate Silver es un analista de datos muy famoso. Él, en uno de sus libros, escribió esta frase que dice, la cantidad de información crece más rápidamente que nuestra capacidad para entender qué hacer con ella. Y esto es exactamente lo que está pasando en el mundo actualmente. Existe tanta cantidad de información que crece rápidamente todo el tiempo que nuestra capacidad para entender qué hacer con ella. Entonces, hoy por hoy, la ciencia informática ha avanzado y viene en auxilio en parte a esto, porque como ha crecido tanto la información, humanamente, a hoy por hoy no es imposible tomar decisiones o entender toda esta información si no fuera por la ayuda de la informática y de los programas computacionales. Entonces, los famosos ERP, los CRM, todo este tipo de software, todo este tipo de herramientas, lo que facilitan es que te permiten procesar toda esta cantidad de información para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, y ahí quiero un poco entrar a lo que es el Business Analytics y cómo es que esto ayuda al marketing. Entonces, quiero primero dar un concepto de lo que es el Business Analytics y básicamente el Business Analytics es el uso sistemático de análisis y de modelos estadísticos que permiten tomar decisiones gerenciales sobre hechos concretos. Entonces, fíjense de que esta definición es bastante interesante porque nos dice de que la analítica de negocios es básicamente un uso sistemático de análisis y de modelos estadísticos. Entonces, aquí vemos que las herramientas estadísticas son muy importantes para poder sacar mayor provecho de los datos, de esta abundancia de datos que hoy por hoy se genera en el mundo. ¿Sí? Entonces, como es tanta la cantidad de información y tan compleja esta información, necesitamos ciertos modelos, ciertas herramientas que nos permitan justamente simplificar toda esta información para poder tomar mejores decisiones sobre hechos concretos. Bien, con esto concluyo esta parte introductoria que era muy importante hacerla con ustedes para dar paso aquí a mis colegas, que ellos van a poner ejemplos muy concretos de cómo es que la analítica ayuda al marketing a tomar mejores decisiones. Bien, cuando terminemos la exposición de los ejemplos, pasaremos a las preguntas y dudas y consultas que ustedes puedan tener. Bien, les agradezco. Voy a cederle la palabra a Charlie para que continúe con la exposición. Muchas gracias, licenciado José Luis. Mientras el licenciado Charlie alista su presentación, recordarles que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat del Meet para que al finalizar los dos ejemplos podamos ir respondiendo cada una de ellas e interactuando de mejor manera. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Charlie, que nos acompaña el día de hoy muy amablemente. Perfecto, Tony, muchas gracias.
Muchas gracias a todos los presentes también por estar aquí en un sábado a las 6:30 de la tarde. Pero nuestra intención es dar valor, dar en este pequeño, corto tiempo, dar el mejor valor posible. Como decía José Luis, voy a compartirles un pequeño ejemplo muy rápidamente. Permítanme, por favor. Ahora sí, lanzamos la pantalla, me confirman. Tony, ¿me confirmas, por favor, cuando ya esté disponible? Cuando ya la puedan ver. Está compartiendo. ¿Se puede ver bien? ¿Ya se puede ver? Sí, ya se ve. Ya, gracias. Perfecto. Y bueno, hay muchas cosas que ajustar acá, ¿no? Hoy en el mundo de la tecnología y los datos hay muchos ajustes. Pero bueno, les decía que yo les voy a hablar de un ejemplo. Una de las técnicas que yo escogí para este caso me parece una de las más interesantes y que ustedes pueden investigarla un poquito también, es el análisis factorial. Vamos a ver un caso muy rápidamente, cómo uno de los segundos bancos más grandes en Estados Unidos aplicó el análisis factorial. Estamos hablando de JP Morgan. ¿Qué es el análisis factorial? El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos, ¿ya? Usada para explicar las correlaciones entre las variables en términos de un número menor de variables no observadas o subyacentes. ¿Qué quiere decir subyacentes? Variables ocultas. Información oculta, perdón. Esta información oculta las conocemos como factores. Nosotros hemos utilizado esa palabra muchas veces, ¿no? Pero ahora vamos a conocer más o menos de dónde nace, ¿no? O a qué se atribuye de que la utilicemos constantemente. Entonces, el análisis factorial se originó en la psicometría y se usa en las ciencias del comportamiento, tales como ciencias sociales, marketing y gestión de productos. Pero antes un poquito de entrar ya en detalle del análisis factorial, me gustaría dar una pequeña, muy rápida introducción del por qué hacemos esto. La pregunta clave es, ¿por qué hacemos esto, no? Como lo dijo Steve Jobs, tienes que comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia la tecnología, no al revés. La respuesta está implícita, ¿no? Hacemos esto por la experiencia del cliente. No hay ningún tema hoy en día que no esté presente todo lo que es experiencia del cliente. El problema justamente pasa porque no entendemos a nuestros clientes, ¿no? Si sabemos si un cliente específico es relevante para nuestra organización o no, o incluso en algunas empresas ya centradas en el cliente, que tienen claro el mapa del viaje del cliente, desconocen cómo se puede medir cuantitativamente el Customer Journey. Nuestro desafío, por ende, es integrar las técnicas de análisis de datos de vanguardia en todos los aspectos del proceso de relaciones con nuestros clientes, de la estrategia de marketing y del análisis del mercado como puntos fundamentales para permitir a los responsables tomar decisiones basadas en datos más efectivas y brindarles información basada en evidencia y modelos analíticos predictivos. Bueno, no se asusten mucho por esta palabra, ¿no? De analíticos predictivos, porque, bueno, no hay por qué asustarse. Si ustedes lo experimentan un poco más, es muy sencillo de analizar y de realizar un análisis factorial. En la actualidad las empresas se la juegan en las distancias cortas, es decir, en micromomentos de interacción entre empresa y cliente. En esos micromomentos donde la expectativa de los clientes se centra en la rapidez de respuesta por parte de las empresas y esta sea lo más personalizada posible.
Bueno, esto es muy importante. Al final, con esta diapositiva, lo que quiero es mostrarles de por qué hacemos esto. De la información que les presento ahora en pantalla, quiero hacerles una pregunta, si es posible obtener conclusiones importantes de estos datos. Tenemos las variables acá, en la parte superior, y tenemos las puntuaciones y el número de encuestados. Si se les viene a la cabeza alguna manera de que se pueda obtener información importante, me gustaría que la comenten y cómo puede ser. Y aquí es justamente donde nace el análisis factorial, ¿no? Dice, el análisis factorial hace despegar a un banco, JP Morgan Chase. En una encuesta se pidió a los participantes que calificaran la importancia de 15 atributos de los bancos. Se empleó una escala de 5 puntos, ¿no? Que iba de no es importante a es muy importante. El resultado fue una solución de 4 factores, y aquí está la palabra que le decía, factores. Estos factores fueron servicios tradicionales, comodidad, visibilidad y competencia. ¿Ya? ¿Cómo se llegó? Bueno, los servicios tradicionales, les voy a explicar un poquito, incluían tasas de interés en los préstamos, reputación en la comunidad, tasas bajas en expedición de cheques, saludo cordial. La comodidad consistía en una buena ubicación de las sucursales y de los cajeros automáticos, rapidez en el servicio y horarios de atención más convenientes. El factor visibilidad incluía recomendaciones de amigos y familiares, instalaciones atractivas y participación en la comunidad. La competencia consistía en la capacidad de los empleados y la disponibilidad de servicios bancarios auxiliares. Se concluyó que los clientes se basan en estos 4 factores fundamentales para evaluar a los bancos y que estos deben destacar en tales factores para proyectar una buena imagen. Pero yo, digamos, ya les estoy dando la respuesta de cómo se encontró, cómo se llegó a esta conclusión, cómo se encontró estos factores, porque la pregunta que nos decimos o que nos preguntamos siempre es ¿qué puedo hacer yo en mi compañía, en mi empresa, para mover un tema de calidad, un tema de mejor atención? ¿Qué es lo que les preocupa a los clientes? ¿Qué es lo que más les puede importar? ¿Qué es lo que más les puede beneficiar? ¿Y qué es lo que les está perjudicando? Entonces, siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué factor será? ¿Dónde puedo mover? ¿Dónde puedo aplicar? Y esta es una cuestión fundamental. Luego de obtener esta respuesta, JP Morgan enfatizó en estos factores y el resultado fue encontrar sus propias pepitas de oro, como se dice, ¿no? Estas pepitas de oro hicieron que JP Morgan se convirtiera en el segundo banco de los Estados Unidos, repito, en el segundo banco de los Estados Unidos, con un riesgo de con un ingreso, de 2,260 millones de dólares en el primer trimestre del 2005 y con un crecimiento de más del 17% respecto al ingreso durante el mismo periodo en el año anterior. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Encontrar estos factores y empezar a trabajar en estos factores. En el gráfico le muestro acá, a la izquierda vemos una gráfica de sedimentación o script plot, no es muy común, que nos permite observar la variación de los datos mediante sus componentes. Vemos que solo en los 2 primeros componentes es posible explicar el 82% de la variación de los datos. Esto nos sirve para determinar cuántos factores utilizar en nuestro análisis. Y la gráfica de la derecha, la gráfica de individuos claramente segmentados, esta es información subyacente que es capaz de obtenerse con el análisis factorial. Esto que yo les mostraba, voy a retroceder un poquito más. Estos datos de la encuesta es que yo les pregunté, ¿qué se puede obtener de acá? Miren lo increíble que se puede obtener, ¿no? Se puede obtener factores, se puede obtener segmentos, se puede obtener comportamientos de que los clientes están buscando y los componentes principales. Un análisis factorial, algo muy sencillo de realizar.
con eso concluyo. Muchísimas gracias. Colocan las preguntas, por favor, en el chat y cedo el paso. Muchas gracias, Charlie. Muy buena presentación. Mientras esperamos que Luis Fernando active su pantalla, no se olviden de que las preguntas ir anotándolas en el chat para poder hacer la ronda de preguntas luego. Una vez más, gracias por dar su tiempo un sábado en la tarde para aprender un poquito más en este esfuerzo que estamos haciendo para llevarles un poco más de conocimiento. Está Luis Fernando por ahí para que active su Hola, ya pantalla. no sé si me... Bien, le cedemos la palabra a Fernando. Gracias. Buenas noches, gracias Tony. Bueno, antes de presentar mis diapositivas, yo quería hablarles un poquito acerca de lo que es una de las preocupaciones del marketing estratégico. Básicamente el marketing estratégico sabemos que se fundamenta en lo que es la segmentación de mercados y el posicionamiento. Entonces, a través de un ejemplo muy preciso y muy corto, yo voy a hacer énfasis a esto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, porfa, me confirmas, Tony, si se puede ver. Sí, ya se puede ver. Ya, entonces, gracias. Continuando con esto, hoy vamos a ver una de las grandes preocupaciones, de los grandes desafíos que aparece actualmente en nuestro medio de lo que es el posicionamiento. Sabemos que el posicionamiento es teóricamente el lugar que ocupa una marca, un producto, un servicio o una empresa en la mente de los consumidores en función de la competencia, ¿no? Tomando en cuenta la competencia. Entonces surge esa necesidad de que yo como gerente de marketing, como quien toma las decisiones en una empresa en torno al ámbito comercial, surge la necesidad de saber yo cómo represento el posicionamiento de mi empresa, qué lugar ocupo yo en las mentes de mis consumidores. Entonces voy a hablarles un poco de eso, qué técnicas o qué técnica estoy utilizando yo en este caso para poder visualizar este posicionamiento en el mercado y a partir de esto ya hacer una toma de decisiones que sea inteligente y que generen un valor a mi empresa, ¿no? Con relación a los competidores. Bueno, yo voy a utilizar estos datos que son hipotéticos, porfa, están adaptados a nuestra realidad. Nuevamente repetirle que son datos inventados con fines ilustrativos y de que entendamos mejor esta realidad que estamos representando. Bien, hipotéticamente se recolectó datos en una encuesta, esto se podría hacer mediante una encuesta a los consumidores, en donde podríamos lanzar las siguientes preguntas. ¿Qué lugar prefieres en áreas de parqueos, lo que son variedad de ofertas, lo que es la limpieza, patios de comida y áreas de descanso? En este caso yo estoy utilizando aquí estímulos, también son llamados objetos o como conocemos en el área de la estadística como variables. Entonces yo a través de estas variables que son las características future, ¿no? que tiene mi servicio, voy a compararme en función de la competencia que hay en el mercado. Entonces aquí tenemos las brisas, el Ventura, Patio, Indana, Beauty. Bien, estamos viendo una matriz de frecuencias. Se supone que ya los datos se han recolectado, disponemos de los datos. Por ejemplo, hay 18 personas que asisten o prefieren las brisas en temas por el parqueo, por comodidad en el parqueo. Por ejemplo, aquí podríamos ver 9 personas prefieren Indana por el tema del descanso. Y así podemos ver, ¿no? Distintos estímulos que se le han mostrado a los consumidores y ellos ya han decidido por uno. Bien, entonces
esto que estamos acá es insumo para medir el posicionamiento de nuestra marca en este mercado, que son 5 empresas en este caso en particular. Voy a utilizar, hay una técnica que no es muy conocida, pero que todo marketero, todo profesional en marketing o toda persona que toma decisiones en ámbitos comerciales debe conocer. Les estoy hablando del escalamiento multidimensional clásico desdoblado. Esta es una técnica de estadística multivariante, también considerada dentro del machine learning no supervisado. Entonces, lo que hacemos acá con esta técnica es trabajar con variables que sean cualitativas. Estamos trabajando con atributos o con categorías, que en este caso son 5. Entonces, al tener 5 variables o más variables, si ustedes quisieran, ¿no? Se hace un tanto complejo esta representación visual. A través de esta técnica de escalamiento multidimensional desdoblada, estas variables cualitativas están medidas en escala ordinal en función de las preferencias. A partir de esto, nosotros podemos hacer esta representación visual de lo que es el posicionamiento en este mercado hipotético. Bien, este es un resultado que podríamos generar con esta técnica de escalamiento, que es muy utilizada en lo que son las ciencias sociales y lo que es el marketing. Aquí podemos ver, por ejemplo, de estas variables o estímulos que yo les presentaba anteriormente, parqueos, ofertas, limpieza, patios de comida y áreas de descanso, podríamos ver la representación visual de este posicionamiento, de las preferencias de los consumidores en función al patio de comida, por ejemplo, ¿no? Aquí nos está mostrando que mientras más próximos estén las empresas, por ejemplo, aquí podemos ver que Las Brisas y Ventura, mientras más próximos estén estos elementos o estos puntos, es un indicador de que hay mayor grado de similitud o mayor grado de igualdad en función de las preferencias de las personas. Entonces aquí podríamos ver claramente que el Ventura y Las Brisas en función de patios de comida es apreciado de forma similar por las personas. Ya luego muy distante a este comportamiento homogéneo ya podríamos ver que Patio, Beauty, Indana están ya digamos fuera de lo que son estos otros dos competidores. Entonces aquí nosotros simplemente estamos representando estas 5 variables en un espacio de 2 dimensiones. Ya aquí podríamos generar ya información de cómo estamos, digamos, en función de esta variable en particular en un mercado en específico. Bueno, esto se puede hacer variable por variable, ir identificando. Por ejemplo, yo como Beauty Plaza no tengo, digamos, los consumidores no me perciben de una forma similar al resto de las empresas. Ahora, ¿cómo hago yo esta representación en simultáneo? ¿Cómo puedo hacer yo que visualizar el mercado por completo en función de las 5 variables? O de más variables si es que tuviésemos, ¿no? El escalamiento igual nos permite hacer eso. Yo he generado otra gráfica, es una variante de la gráfica, un mapa perceptual, que en este caso estoy resumiendo el comportamiento del mercado cruceño. Tenemos aquí por colores, por ejemplo, Las Brisas con verde, patio con naranja, ¿no? Que ustedes pueden ver los colores. Mientras más próximos estén estos círculos el uno del otro, en función de las 5 variables que estamos midiendo, son un indicador de que hay mayor grado de similitud entre lo que estamos midiendo. En este caso, esta sería la forma de representar ese posicionamiento dada esas variables hipotéticas que habíamos considerado. Por ejemplo, aquí vemos que entre el Ventura y Patio hay cierta, la gente lo percibe en forma similar, ¿no? Dadas las variables específicas. Entre Las Brisas y el Ventura también hay cierta similitud en cuanto a temas de posicionamiento. Por ejemplo, si comparáramos acá, nosotros somos quienes tomamos las decisiones en Indana.
y nosotros nos comparamos, supongamos, un escenario hipotético con las brisas, entonces hay mucha distancia entre ambas empresas. Entonces, si yo, digamos, apunto a eso, aquí puedo evidenciar que hay mucha distancia o no hay similitudes en este caso con la variable. Entonces, este posicionamiento, hay distintas formas técnicas, es un mundo para medir esto, pero con la ayuda de la analítica nosotros podríamos ya llegar, digamos, a representar y satisfacer nuestras necesidades en función de los datos que dispongamos. Bien, eso era mi aporte en esta ocasión. Voy a dejar de compartir pantalla y para ceder la palabra a mis compañeros aquí. Bien, muchas gracias Fernando por la presentación. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa del día de hoy, que vendría a ser la ronda de preguntas y respuestas para nuestro experto. Bien, aquí tenemos una consulta que nos dice, para la creación de segmentos, ¿qué volúmenes de data, tiempo de recolección de la misma es recomendable para ejecutar el análisis y armar los segmentos? Bueno, yo podría, digamos, responder esta consulta sobre el volumen de los datos, ¿no? Para trabajar con datos no es necesario una muestra que sea gigantesca, ¿no? Podríamos tomar una pequeña muestra representativa del mercado. Podríamos llegarlo a hacer, ¿no? con la data que tengamos disponible, ¿no? Desde 50 datos, 80, 100, 200, 300, siempre y cuando esta data sea representativa de nuestro mercado y nos permita hacer una toma de decisiones eficiente. Y en temas de recolección de datos, por ejemplo, hablando de operativos de campo, esto en la práctica suele tomar tiempos entre una semana, 2 semanas, hasta un mes, dependiendo digamos, de la cobertura que tenga el estudio. Y en cuanto a análisis, los software nos permiten hacer maravillas en esta parte, en la analítica. Podríamos obtener datos en cuestión de segundos o en minutos a lo máximo, ¿no? Y tener una toma de decisiones súper eficiente. Excelente, Fernando. Sí, totalmente. Me gustaría, por favor, acotar algo más sobre la pregunta que realizó Arturo. Un saludo, Arturo, por cierto. Esta es su consulta de cuántos datos se necesitan para el análisis factorial. El análisis factorial, véanlo como la siguiente manera. Es como cualquier estudio de cualquier encuesta, pero para obtener los datos. No tiene mucha relación con temas de Big Data o cuánta información necesito. Más nace de la investigación, ¿no? De un tema de investigación. Ahora, como dato, le puedo indicar que el tamaño de la muestra debería ser al menos 4 o 5 veces mayor que el número de variables. ¿Ya? Si quieren consultar o medir algún tema específico, por ejemplo, la limpieza o los ambientes, ya viene a ser otra variable, entonces puedes calcular de esa manera, 4 o 5 veces el mayor, el número de observaciones respecto al número de variables, ¿ya? Y con eso creo que respondo la pregunta. Si tienen más preguntas, por favor pueden habilitar su micrófono, su cámara, hay total libertad, o pueden escribir por el chat también, no hay ningún problema, con mucho gusto lo vamos a responder. Gracias, Charlie. Voy a dejar el ruido mi micrófono. Hay una pregunta de Carlos Alberto Cabrera que dice, ¿cuáles creen que son los principales KPI a medir en marketing utilizando analítica? Ya, sí, voy a hacer una acotación. Sí, Carlos Alberto, muchas gracias por la pregunta. Dice, ¿cuáles creen que son los principales KPI a medir en marketing utilizando analítica? Ya, los KPI dependen de los objetivos.
netamente. O sea, primero se plantea el objetivo, luego, una vez que la empresa tiene los objetivos, define sus KPI. Entonces, los principales, es muy difícil que te pueda decir, porque es demasiado amplio el espectro de qué se puede considerar un objetivo, por ejemplo, si es el marketing digital o es el marketing tradicional. Esto cambia muchísimo. Entonces, depende de tus objetivos. Primero hay que centrarse en los objetivos y luego de los objetivos salen los KPI. Y bueno, difiere mucho para darte exactamente cuáles vienen a ser los KPI, ¿no? Si quieren agregar algo, por favor háganlo. Bien. Bien, paso a la siguiente pregunta. Miguel Carvajal pregunta: Big Data, CRM, SAP, Business Analytics, Business Intelligence, Power BI, ¿cuál es la opción más óptima y cuál es la diferencia? Bueno, a ver, en este caso, respondiendo parte de las preguntas de Gabriel Carvajal, por ejemplo, podríamos diferenciar en lo que es Business Intelligence y lo que es Big Data. Por ejemplo, Big Data se trata, ¿no?, del estudio de datos que sean masivos, en un volumen que sea muy, muy vasto, muy grande. Y en temas de Business Intelligence, no necesariamente necesitamos trabajar con datos que sean muy grandes o muy vastos. Podría ser con datos mínimos, con muestras pequeñas. Por ejemplo, con 30 datos, con 20 datos, ya podríamos hacer Business Intelligence, hacer la inteligencia a lo que es el negocio. Por ejemplo, aquí el Power BI es una herramienta más, ¿no?, de lo que disponemos para hacer business intelligent. Entonces, eso es, digamos, respondiendo un poco la pregunta. No sé si mis compañeros pudieran aportar en esta parte. Sí, está perfecto, Fernando. Me gustaría acotar un poquito a la pregunta de Gabriel, que dice Big Data, CRM, SAP, Business Analytics, ¿no? Business Intelligence, Power BI son términos que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, SAP y Power BI son herramientas. Big Data entra cuando se da, justamente como comentaba José Luis, al comienzo estamos en un momento de extrema cantidad de datos. Entonces, el Big Data prácticamente son herramientas, obviamente el nombre lo dice, son Big Data, pero ¿qué es? Son herramientas de gestión que van hacia el backend. O sea, son herramientas técnicas más que todo, de manejo de los datos, que van mucho más allá. Esto es lo que hace un ingeniero de datos, ¿ya? Es encontrar, bueno, utilizar las técnicas que ya hay para manejar tales volúmenes de información que son muy diferentes a lo que conocemos generalmente. Este es un área el Big Data, es un área que utilizan, bueno, los ingenieros de datos no muy conocidas, entonces no hay mucha información, pero simplemente son tipos de cómo los datos se organizan, ¿ya? Son tipos de técnicas y tecnologías, porque son diferentes, ¿ya? Y Power BI viene a cubrir a todo lo que es Business Analytics, Business Intelligence. Esta labor que utiliza esta herramienta, lo que utilizan esta herramienta son los analistas de datos, que son muy diferentes a los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos ocupan todo lo que es Big Data, y los analistas de datos, que son los que crean los dashboards y todo esto, son los que utilizan Power BI y son los que hacen Business Intelligence en la empresa. Como dijo Fernando, no se necesita de todo esto. Lo que yo les he otorgado y Fernando les ha otorgado son ejemplos de Business Intelligence y son ejemplos con poco datos. Entonces, la concepción no viene por la tecnología, viene por el lado del cliente, justamente en la presentación que yo les mostraba. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Cómo comenzaba yo mi presentación? Así que con eso espero haberlo explicado un poquito mejor.
Bien, muchas gracias, Charlie. Tenemos una pregunta de Ayrton René que dice, las empresas en Bolivia, las empresas en Bolivia están invirtiendo en analítica de datos. ¿Cuál es la realidad? Sí, Ayrton, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta, definitivamente, nos dejó callados a todos. Las empresas en Bolivia se están invirtiendo en analítica de datos. ¿Cuál es la realidad? Sí, evidentemente, hay un grupo de empresas siempre, ¿no?, que lideran el camino, el roadmap. Entonces, estas empresas siempre son las pioneras, que generalmente son las empresas líderes. Entonces, ellas sí lo están haciendo. Hemos visto anuncios que van inclusive un poquito más allá, ¿no?, que ya después les voy a comentar, o mejor dicho, de una vez les comento, porque hay una pregunta más adelante que está un poquito relacionada con esto. Por ejemplo, hay muy pocos requerimientos de científicos de datos. Entonces, esto quiere decir que ya lo han hecho, ya lo están haciendo y están pasando, pero todavía son pocas las empresas. Las empresas primero tienen que invertir, como dice Ayrton en la pregunta, y falta muchísimo, pero esto es una oportunidad para los profesionales que estamos en esta área. Así que la realidad es que falta mucho. Eso es lo que quiero decir. Falta mucho y están invirtiendo porque si no, se quedan atrás, ¿no? No sé si alguien quiere acotar algo más. Sí, Charlie, quizás te puedo ayudar un poco ahí. La verdad es que hoy por hoy las empresas están tomando cada vez más en serio el poder tomar decisiones basado en datos. Em, Muchas empresas están creando ya su departamento de analítica o de análisis. Hay empresas que, por ejemplo, crean un departamento de inteligencia de negocios, pueden ponerle ese nombre, o hay otras que están creando el departamento de análisis de datos para la toma de decisiones. Entonces, o simplemente el departamento de Business Analytics. Cualquiera sea el nombre que las empresas estén adoptando, al final el objetivo que persiguen cada uno de esos departamentos es justamente poder analizar los datos para poder tomar mejores decisiones. Hoy por hoy, como les decía, existen muchas herramientas informáticas que te permiten ayudar a eso. Actualmente yo estoy asesorando ahorita en una empresa del sector agroindustrial a conformar un departamento de inteligencia de negocios. Estoy ahorita estructurando con ellos en función de sus necesidades de información, porque ese es otro aspecto importante que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son mis necesidades de información y qué voy a necesitar para poder generar esa información? Había una pregunta que también hablaban de los KPI. Hoy por hoy muchas empresas están implementando sus famosos cuadros de mando, donde empiezan a organizar los KPI que necesitan para poder entender cómo está funcionando la empresa y tomar decisiones al respecto. Cuando tú armas un cuadro de mando, y si quieres puedes tener un cuadro de mando gerencial y un cuadro de mando por áreas de la empresa. En el área de marketing, lo aconsejable es que tú no pases más de 10 KPI. Porque si te empiezas a llenar de KPI, al final tú tienes que poder tener tiempo para poder analizar cómo está cada uno de los KPI y en función de eso tomar decisiones. Entonces, las buenas prácticas aconsejan de no tener más de 10 KPI, porque si no, corres el problema de generarte de demasiada indicadores, de demasiada información que luego no te permite hacer un análisis correcto de lo que está pasando. Entonces hay que ser muy mesurados con este tema de la analítica. Siempre hay que tener un objetivo claro de qué es lo que quiero lograr con todo esto, qué herramientas necesito y cuáles son las personas que necesito rodearme. Como mencionaba Charlie, recién en nuestro medio están empezando a buscar las empresas científicos de datos, que son aquellos que vienen para mí a hacer ese trabajo duro o difícil que es agarrar un dataset o un paquete de datos y
empezar a limpiarlo y depurarlo para poder tomar mejores decisiones. Es lo que yo llamo pasar del Big Data al Small Data. Porque con el Big Data no puedo hacer mucho análisis. Tengo demasiada información que muchas veces, gran parte de esa información es información basura que no me sirve para la toma de decisiones. Entonces yo tengo que depurar ese Big Data, tengo que depurar la información o los datos y pasar del Big Data al Small Data para poder tomar mejores decisiones. No sé si contribuí un poco a ayudarte con la respuesta que necesitaban. Muchas gracias, José Luis. Tenemos una pregunta de Alberto Cabrera. Dice, para hacer analítica avanzada, ¿qué prefieren? ¿Usar directamente código como Python con Anaconda, Jupyter, R con RStudio o herramientas gráficas como Alteryx, Camine o Azure ML? ¿Cuándo aconsejan cada? No sé si quieres tú, Fernando, empezar con la respuesta o quieres que yo empiece, porque yo sé que esto es de nuestra cancha, de nuestra área. Dale, Charlie, dale vos. Perfecto. Dice, para hacer analítica avanzada, ¿prefieren directamente usar código Python o Anaconda, dice, o Jupyter con RStudio, o herramientas gráficas Alteryx, Azure, o ¿qué aconsejan? Dice, bueno, esta respuesta que te voy a dar es desde mi punto de vista, por supuesto, que puede, como dicen, todos tenemos la verdad y al mismo tiempo nadie tiene la verdad, ¿no? Y al mismo tiempo todos la tenemos. Las herramientas, como le mencioné al principio, hablando de la tecnología, vuelvo de nuevo a la diapositiva de Steve Jobs, son herramientas, no pasan más allá. Si tú, Carlos, te sientes cómodo con Python, que es un lenguaje muy poderoso para hacer analítica, adelante. Si te sientes cómodo con R o RStudio, bienvenido. O si quieres hacerlo con Alteryx, que es una muy buena herramienta visual, también. Lo importante es el conocimiento que puedas obtener. Y te resumo, dice, te aconsejaría, no te aconsejaría ninguna de esas y al mismo tiempo te aconsejo todas. Digo, no te aconsejaría ninguna de esas porque te aconsejo estadística. Las bases fundamentales de todo es estadística. Tú puedes lograr grandes cosas con un Excel, con cualquier herramienta, ¿no? Pero si me dices qué te aconsejo estudiar estadística. ¿Y cuál puedes agarrar de esas herramientas? Con la que te sientas más cómodo. Yo experimenté mucho con Python, me encantó, luego conocí a R y fue amor a primera vista, ¿no? Entonces, eso depende de ti. Ambos son muy poderosos. Y con eso ya respondo. Y bueno, Arturo, también paso directamente, dice, me encanta que estén preguntando, me encanta realmente. Otra consulta, ¿ven apertura a las empresas en cuanto a la entrega de información, infraestructura tecnológica y cuáles creen que son los principales retos para ejercer un cambio interno en las mismas y se animen a empezar con analítica avanzada y funcionalidad? Bien, según la experiencia que voy teniendo, tu pregunta es muy buena, Arturo, porque has preguntado para mí, desde mi punto de vista, lo más importante. ¿Cuáles creen que son los principales retos? El principal reto es el cambio de mentalidad de las personas. Ese es el mayor reto, ¿no? La tecnología está ahí, todo está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos encontramos con un gerente que no entiende desde el buen punto de vista, lo estoy diciendo, no desde el malo, que no entiende cuáles son los cambios o el impacto que pueden tener al cambiar su forma de pensar en hacer algo, al actualizarse en lo más nuevo posible, pues nada se da. Nada surge, no hay cambios, no hay transformaciones. Entonces, la primera transformación es mental. Esa es la primera transformación. Tener gerentes jóvenes o gerentes con experiencia, ¿ya? Pero que tengan una mentalidad muy nueva y actualizada, muy nueva. No importa la edad, ¿no? Mejor si es una persona mayor que tiene experiencia muchísima y mucho conocimiento, pero tiene que estar al presente totalmente. Y yo digo gerentes jóvenes porque generalmente son ellos los que
los que están en el ahorita, ¿no? No necesariamente esta es la regla. Yo he trabajado en compañías grandes, digamos, como Tigo, donde más del 85% de los gerentes son jóvenes. Y imagínense el logro que han tenido. Entonces, sí, evidentemente, las personas mayores no tengo nada contra ellas, pero si tienen ese cambio de mentalidad nuevo y absoluto, que es mucho más difícil de realizar, pues todo surge. Ese es el principal reto. A la pregunta, ese es el principal reto, querido Arturo, porque si tú tienes eso, como lo demostró Fernando, con pocos datos, él ha hecho machine learning, o sea, lo que ha hecho Fernando es machine learning. Y bueno, es simplemente porque él tiene la información. Como que para que se animan a empezar, dice, sí, hay que mostrarles algo, ¿no? Hay que mostrarles algo, como yo les he mostrado, como Fernando les ha mostrado, hay que mostrarles algo de lo que se puede hacer, y así es como yo creo que se pueden animar. Bien, muchas gracias. Gracias a nuestro público. Le voy a hacer la palabra a José Luis para que nos dé un último mensaje, que no hay más preguntas. Y antes que nos dé el último mensaje, si nos puede responder la pregunta de la Universidad de Harvard, sería excelente para que no todos sean con la duda. Y con eso, le cedo la palabra. Ya, ok, por supuesto. La respuesta es 5 minutos. Es una pregunta un poco capciosa, de hecho, pero o sea, si 5 máquinas hacen 5 aparatos en 5 minutos, 100 máquinas lo van a hacer también en 5 minutos. Entonces, aquí no depende de la cantidad de máquinas, es básicamente el mismo tiempo, ¿no? Ahora sí, el mensaje de cierre. Perfecto. Bueno, primero agradecerles muchísimo a todos ustedes por su asistencia y participación, por la inquietud que han tenido. La verdad es que las preguntas han estado muy, muy interesantes. Y bueno, quiero también comunicarles a todos ustedes de que aquí con mis colegas, con Charlie, con Fernando, con Tony, estamos trabajando para lanzar próximamente un diplomado en analítica aplicada al marketing. Entonces, parte del objetivo que teníamos con este webinar era un poquito mostrar cómo es que la analítica hoy ayuda muchísimo al marketing, a la toma de decisiones en las empresas. Y también por otro lado de que nosotros hemos visto que hay un gran vacío académico en esta temática. Todo el mundo empieza a escuchar todos estos términos que hemos mencionado en este webinar del Big Data, del Business Analytics, que la inteligencia artificial y al final muchas veces uno termina muy confundido porque no entiende por dónde aterrizar todo esto. Bien, es por eso que estamos trabajando acá con mis amigos y colegas, y les lanzo la primicia a todos ustedes que están participando en este momento de que en muy poco tiempo vamos a estar lanzando un diplomado en analítica aplicada al marketing. Entonces, comentarles un poco para que a todos aquellos que estén interesados en profundizar en todo esto, que fíjense que esta es una nueva área del conocimiento que se está abriendo hoy por hoy, puedan de alguna manera profundizar y si realmente están ustedes queriendo especializarse más en este tema de la analítica aplicada al marketing, poder tomar este diplomado que les acabo de comentar. Bien, nuevamente agradecerles a todos ustedes. No sé si Charlie, Tony y Fernando tienen alguna palabra de despedida. Sí, bueno, aprovechar, sí, ahí tienen la primicia de los que se quedaron hasta el último, de que va a haber este diplomado, como indica José Luis. Nada, me gustaría agregar que la información que van a tener en el diplomado, el programa que estamos armando, realmente no lo van a ver en ningún lugar. No es por nada, pero hay demasiada información muy valiosa que van a tener. De momento es lo que les puedo decir. Preguntan en qué universidad o institución lo van a hacer. No tenemos todavía el dato para dártelo. No podemos en realidad todavía hacerlo.
querido Carlos, pero ya pronto lo van a tener ahí. Se van a enterar, no se preocupen, que se van a enterar de seguro por la difusión que se va a lanzar en los medios cuando se lanza el diplomado. Por Sí, ahora la universidad está todavía en incógnita, así que, pero no se preocupen, muy pronto lo van a saber. exactamente, ya lo van a saber muy pronto. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero de mi parte y de mis colegas también haber aportado con algo, con un granito de arena al conocimiento que ustedes siempre tienen el esfuerzo, ¿no? Están en este sábado en obtener. Así que muchísimas gracias de nuestra parte. Lo dejo a Tony, que es nuestro moderador. ¿Y qué más sigue, querido Tony? Bien, para hacer el cierre, le pediría a las personas que puedan activar cámara para tomarnos una fotito de recuerdo de todos los que estuvimos y aguantamos hasta el final, para tener. La hora se nos pasó volando sin darnos cuenta. Ya pasó el tiempo manejando datos, viendo ejemplos, con la interacción que hemos tenido. No lo sentimos básicamente el tiempo. Eso es una buena señal. Cuando uno se divierte el tiempo volando. Entonces, un agradecimiento especial a todos por quedarse hasta el final, a nuestros expertos del día de hoy, por darnos un súper sábado, podríamos decir, hemos aprendido mucho. Vamos a esperar a que terminen de activar las cámaras para ir tomando las fotitos. Súper, muchísimas gracias a los que han activado su cámara y a los que no también, por supuesto. Entendemos perfectamente. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense, por favor. Bueno, no está de más decirle, ¿no? Cuiden a sus familias también y bendiciones para todos y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos nuevamente por estar acá y espero que haya sido muy provechoso este tiempo con ustedes. Muchas gracias.